El período predinástico egipcio va del año 5000 al 3000 a.C. A partir de allí comienza el período tinita, y luego tenemos el Imperio Antiguo, que va del 2686 al 2160 a.C. Luego viene un primer periodo intermedio, luego el Imperio Medio, del 2055 al 1773. Le sucede un segundo periodo intermedio para llegar al Imperio Nuevo, que va del 1550 al 1069. Hay un tercer periodo intermedio, luego viene un periodo tardío, una primera dominación de los persas, una segunda dominación persa y por último el periodo ptolomaico, que va del 332 al año 30 a.C. Vamos a comenzar nuestro viaje para conocer parte de la historia de Egipto. Es una ciudad misteriosa con un encanto especial. Desde que amanece hasta que anochece se escucha el canto de los almédanos llamando a la oración a través de sus incontables almenares. De ahí que se la conoce como la ciudad de los 1000 almenares. Desde El Cairo vamos a ir a conocer Giza, donde se encuentran las famosas pirámides de Giza. Al llegar nos alojamos en el hermoso Hotel Marriott, cuyo nombre completo en realidad es Marriott Cairo Hotel y Omar Khayyam Casino. Esta en realidad no es su entrada principal, pero es la que más utilizamos. Como vemos, tiene estos magníficos jardines y cuenta también con un sinnúmero de confiterías y restaurantes. Y una vez que nos registramos, nos dirigimos hacia nuestra habitación. Como vemos, es muy amplia y cómoda. Desde la ventana vamos a ver qué vista tenemos hacia los jardines y también apreciar parte de la ciudad del Cairo. Ya de noche grabamos la misma toma que capturamos durante el día. Temprano nos dirigimos a la localidad de Giza. En realidad forma parte de El Gran Cairo. Allí visitaremos las más famosas pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Miserinos. Por primera vez nos encontramos con el Nilo, que es el río más grande del mundo, con sus 6.700 kilómetros. En el camino nos encontramos con algunas de las tantas mezquitas que hay en el Cairo. Luego de atravesar esta plantación de dátiles, a lo lejos divisamos las pirámides. Las enormes pirámides de Giza se encuentran a orillas del río Nilo, muy cerca de la ciudad de El Cairo,
en una meseta desértica pero rocosa. A medida que nos acercamos y por la inmensidad del desierto, nos parece a primera vista que no fueran tan grandes como imaginábamos. Para tomar conciencia de su gran tamaño, es necesario compararlas con las personas que las visitan y el desierto que las rodea. Son quizá los monumentos menos comprendidos del mundo, a pesar de haber sido medidos y estudiados como ninguno. Lo que más impresiona fue la complejidad técnica para su construcción y la precisión geométrica que poseen. Keops es la Gran Pirámide y fue construida en honor del faraón de la dinastía cuarta, Keops, alrededor del año 2600 a.C. Es la única superviviente de las 7 maravillas del mundo. Tiene una altura de 147 metros, una superficie de 5 hectáreas, tiene alrededor de 2.300.000 bloques de piedra, tienen un peso promedio cada uno de 2,5 toneladas, algunos inclusive llegan a 16 toneladas. El exterior era liso y estaba cubierto con un revestimiento de piedra caliza colocado y pulido de forma tal que no pudiese distinguirse la entrada. Los lados estaban orientados exactamente hacia los 4 puntos cardinales y las 4 esquinas forman ángulos rectos perfectos. Se ha calculado que el error máximo en su alineación era de 1/12 de grado. La piedra del Den, símbolo sagrado del dios Sol, fue tomada como ejemplo para dar la forma a las pirámides. Cada pirámide formaba parte de un complejo funerario que comprendía la propia pirámide, el templo funerario y el templo del valle situado en el límite de la tierra cultivable. Cuando fallecía el faraón, momificaban su cuerpo y lo transportaban por el río hasta el templo del valle, que estaba unido por un camino cubierto al templo funerario, donde era llevado por sacerdotes vestidos de blanco. Allí le hacían los rituales y antes de enterrarlo se rezaban las oraciones. En el otro mundo, según sus creencias, el muerto seguía viviendo como en su vida terrenal, con sus mismas necesidades. Por lo tanto, eran enterrados con objetos materiales, ya que para ellos formaban parte de un mundo continuo, o sea, no existía un rompimiento con el mundo de los vivos, sino que se reintegraban como si fueran migrantes. O sea que el universo estaba armoniosamente ordenado entre la vida y la muerte. Desde aquí tenemos una maravillosa vista panorámica de toda la localidad de Giza. Cuando nos referimos al antiguo Egipto, tenemos que hablar de culto, ya que no podemos referirnos a religión, tal como hoy la concebimos. La base de su religión era rendir culto a un dios de esa localidad en particular. La pirámide de Kefren, que es el hijo de Keops, fue construida alrededor del año 1550 a.C. Cuando uno la observa, pareciera que es más alta que la Gran Pirámide, pero simplemente está construida en un terreno más elevado. Allá a lo lejos vemos el Templo del Valle, también conocido como el Templo de Granito, que forma parte del complejo funerario de Keops. El culto del faraón conlleva un conjunto arquitectónico cuya parte fundamental es la pirámide. Por lo que vemos que la arquitectura del reino antiguo tiene a la pirámide como su máxima expresión. Pero a pesar de ello, no siempre las pirámides fueron utilizadas como tumbas.
Por ejemplo, entre el oasis de Al-Fayum y Giza, desde principios del siglo XVII a.C., al final del siglo XVIII a.C., estando ya el Imperio Medio, se construyeron entre 80 y 90 pirámides. La pirámide de Miserinos, más pequeñas, es una muestra del debilitamiento de los faraones en ese momento. Perteneció al sucesor de Kefren y fue cubierta con granito de Asuán. Desde este lugar podemos apreciar el conjunto de las pirámides de Giza. Aquí podemos verificar que la pirámide de Kefren, que está en el medio, parece más alta que la de Keops, que se encuentra detrás. A la entrada del Templo del Valle se alza la Esfinge. Es un león recostado, originalmente destinado a representar una deidad protectora, y tiene rostro humano. Es el del faraón Kefren. Para acercarnos a la Esfinge debemos atravesar unos largos corredores. En el camino pasamos frente a un pozo donde se encontraba una estatua. Hoy se utiliza como fuente de deseos. En este templo se realizaba el trabajo de la momificación. Para purificar el cadáver se le quitaban las vísceras menos el corazón, que era la parte sagrada del cuerpo. Este era utilizado por el dios Osiris, el dios de la muerte, que lo ponía en una balanza contra una pluma. Si pesaba menos, había sido bueno e iba al paraíso, pero si pesaba más, iba al infierno. Allá vemos la entrada al último pasadizo para llegar a la Esfinge. La Esfinge fue realizada con el lecho de roca de la meseta de Giza y posee 255 metros de largo y unos 20 metros de alto en la parte de la cabeza. Se encuentra bastante desfigurada y sin barba, y se dice que fue por culpa de las prácticas de artillería de la época mameluca. En varias ocasiones fue cubierta totalmente por la arena y también ha sido objeto de intentos de restauración y conservación ya desde la antigüedad. Entre sus patas estiradas, una losa de granito rojo narra la historia del primer intento de conservación en tiempos del faraón Tutmosis IV de la dinastía 18. El texto cuenta que el faraón estaba durmiendo un día a su sombra y la esfinge se le apareció y le dio instrucciones para limpiar la arena que la estaba asfixiando. Le dijo que si hacía caso a sus palabras, sería rey y llevaría la corona del Alto y del Bajo Egipto, algo que con el tiempo se cumplió. Terminada la visita a estos indescriptibles monumentos, regresamos al Cairo, atravesando nuevamente el río Nilo. Ahora visitaremos el Museo del Cairo, pero desgraciadamente no nos van a permitir filmar en su interior. Ahora haremos una visita a una fábrica de papiros. ¿Y cómo se puede fabricar un papel de esa planta? Esta planta es acuática y tropical, se crece en las orillas del Nilo, su altura es 2 y 3 metros. Esta planta fue sagrada para los antiguos egipcios por dos motivos. Primero, por su flor.
que tienen una forma como los rayos del sol, y el sol fue el símbolo del dios más grande Amon-Ra. Y si lo tocan van a tener buena suerte. ¿Quién quiere tocarlo? Tócalo. Todos ¿De dónde son? de Perú. Argentina. Argentina. ¿Y De ustedes? Chile. Chile. Nosotros de México. Encantado. Segundo porcentaje, que tiene una forma que... ¿Qué forma? Piramidal. ¿Sí? Piramidal. Y las pirámides son el símbolo de la eternidad. Y para fabricar un papel de esta planta, cortamos el tallo según el tamaño que queremos. Corto como ese o largo. Por ejemplo, ese tamaño. Y después quitamos la corteza verde. Y notamos que es muy fuerte el pixel. ¿Será conmigo? Es fuerte, sí. Por eso los antiguos egipcios utilizaban para fabricar cestos, sandalias y barcos. Pero lo más importante para la fabricación del papiro es la parte interior. La cortamos en láminas finas. Esas láminas son frágiles y se rompen fácilmente porque tienen gran cantidad de agua y azúcar. Y para reducir el porcentaje del agua utilizamos el martillo. Luego lo rodeo por espacio del agua. Parece como la cana del azúcar, pero no se come. Y para reducir el porcentaje del azúcar ponemos las láminas en el agua normal por 6 días seguidos. 6. Y cambiamos el agua diariamente. Tendremos un color claro como ese cuadro. Pero si queremos un color oscuro como ese, dejamos las láminas en el agua normal por otros 6 días. Y después traemos 2 telas de algodón y ponemos las láminas en forma opuesta. Todos verticales, luego horizontales. Rozando como una tela. Hasta el fin. Luego la ponemos debajo de la prensa por otros 6 días hasta se vean naturalmente debajo de la prensa. Pero los antiguos egipcios utilizaban 2 grandes piedras en lugar de la prensa. Y después 12 días, 6 en el agua, 6 debajo de la prensa, tendremos un papel de papiro como ese. Tócalo. Y después exhibe algunas pueden ver las láminas ante la luz, eran verticales y horizontales. Pueden ver también los puntos marrones que indican que son algo. Olerlo no hay algo químico, olilo no hay algo químico, porque no se utilizan cosas químicas para pegarse. Mira. Y ese papel acepta cada tipo de colores, acuarela, tinta, óleo. Y nuestros cuadros están hechos a gran mentores de la Facultad de Bellas Artes. Y tienen sus firmas aquí. ¿Han visto los museos egipcios o no? Bueno, voy a explicar a ustedes uno de los más interesantes cuadros de nuestra historia. Ese cuadro se llama El Juicio Final, que representa la vida después de la muerte. Ese es el difunto que está confesando ante los 14 jueces que representan las provincias de Egipto. Los 7 que llevan la mayoría dicen que era buena persona, los otros dicen que era mala persona. Entonces hay un equilibrio. En busca de la justicia, Anubis, con la cabeza de chacal, acompaña al difunto a la balanza, donde se pone su corazón un latido, en el otro lado se pone la pluma de la justicia. Si el corazón pesa más, eso significa que era mala persona, porque su corazón es pesado y tiene muchos pecados. Entonces ama, se come su corazón y el difunto mismo, como símbolo del infierno. Pero si la pluma pesa más, eso significa que era buena persona, porque su corazón es lejos y carece de pecados. Entonces Horus, el dios de la protección, acompaña al difunto al paraíso donde está Osiris, el dios del paraíso, y sus hermanas Isis y Neftis, que son dioses de bien, magia y amor. Es esto el dios de la escritura, la sabiduría, que escribe el resultado de la justicia. Y ese cuadro que se llama el árbol de la vida
que representa las diferentes etapas de la vida humana: nacimiento, infancia, juventud, madurez y vejez. Los 4 pájaros miran a la salida del sol o al futuro, el quinto mira a la puesta del sol. Y podemos decir que ese es el árbol de la familia también, podemos escribir el nombre de la familia aquí, y aquí el padre, la madre y los hijos. Y esa es la carta del amor, es la primera carta del matrimonio del amor. Ese es Tutankamón y su esposa, Enje Esbaaken. Le da los flores brutos como signo del amor. Y Tutankamón acepta los flores brutos como signo de acepta su amor, su matrimonio. Y ese es el calendario egipcio, el primer calendario en todo el mundo. Las 4 parejas de Uruz son los puntos cardinales. Las 4 mujeres son las 3 estaciones del año. Todos son 12 personas, son los meses del año. Y las manos son 24, son las 24 horas del día. Y en el centro hay cielo, los signos zodiacos. Y por fin, ese es el cartucho. Es una forma sagrada para grabar el nombre para ser eterno protegido. Nadie se atrevía a escribir su nombre aquí salvo los reyes y las reinas. Pero usted puede escribir su nombre aquí.